Hola amigos de Uranus, ¿cómo están? Bueno, hoy nos corresponde ver los tránsitos para Sagitario para el 2023, los principales tránsitos, claro, porque la idea es que si ustedes tienen algún tema importante para este año, puedan acercarse a solicitar su sesión de astroterapia. Los contactos están ahí en el video. Y bueno, hoy día vamos a ver entonces los tránsitos generales porque el primer decanato va a recibir el impacto de la cuadratura de Saturno por Piscis. Saturno en marzo ingresa a Piscis el día 7 de marzo y con ello impacta a Sagitario en una cuadratura. Primer decanato entonces el que va a recibir este primer impacto en 2023. Y vemos que son los nacidos entre el 22 de noviembre y 1 de diciembre, es decir, quienes tengan el Sol en los primeros 10 grados de el signo. Bueno, este decanato, una pequeña descripción de este decanato: enarbola valores muy altos de integridad y tiene una visión de cómo debería ser el mundo perfecto. Sin embargo, es solo en el plano intelectual que afirma dichos ideales. Los nativos del primer decanato están regidos por Mercurio, lo que incentiva mucho más la búsqueda filosófica. Son verdaderos andariegos mentales, satisfaciendo su curiosidad ante cualquier información que se les cruce, sin importar su aplicación práctica. De pequeños pudieron haber vivido muchos cambios de domicilio, por lo que han aprendido que la vida es variedad. Secretamente pueden sentir en su interior que no vale la pena comprometerse mucho con una persona o con una ideología, porque ni una ni otra duran para siempre. Y así alimentan una multiplicidad de vínculos y creencias a lo largo de su vida. Bueno, interesante esta interpretación del primer decanato regido por Mercurio. Interesante porque justamente Mercurio rige al signo opuesto, que es Géminis, el signo opuesto a Sagitario. Entonces se podría decir que este decanato es más curioso, quizás es más flexible en cuanto a que no se queda tanto en el juicio como lo suele hacer Sagitario, el juicio moral a veces, ¿ya? Sino que puede intercambiar un poco más los puntos de vista con otros, ¿ya? Por este matiz mercurial que tiene este primer decanato. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los otros decanatos? También pueden, sobre todo el segundo, una vez que se acerca Saturno a el grado 7, ¿ya? Ahí comienza ya a sentir el segundo decanato también el impacto. Este segundo decanato está regido por la luna. Y vamos a leer entonces esta descripción que dice: si has nacido en este periodo, eres un ciudadano del mundo, disfrutas mucho viajar, estar en constante movimiento, y si no te gustan los viajes físicos, al menos lo haces con la mente, ¿ya? Conociendo lugares y culturas lejanas que te enriquecerán. Pese a este gusto por los viajes, reales o simbólicos, necesitas, no obstante, una base de operaciones, entre comillas, tener un hogar al cual regresar, o bien viajar en pareja, con amigos de toda la vida o con alguien que te resulte muy familiar o cercano. Secretamente deseas echar raíces en alguna parte y a la vez quieres conservar tu libertad de poder salir a aventuras sin dar explicaciones. Y el último decanato es regido por Saturno. Yo creo que este es el decanato que va a estar un poco más preparado para una cuadratura de Saturno, porque ya tiene una naturaleza saturnina, que son los nacidos entre el 12 de diciembre y el 20 de diciembre, que son, digamos, los más estructurados sagitarianamente hablando, ¿ya? Los más exigentes en ese sentido. Bueno, si has nacido entre estas fechas, puede que cuestiones las creencias que has heredado, o por el contrario, que las consideres como ley.
no pudiendo modificarlas o acomodarlas de acuerdo a las circunstancias que vas viviendo. Ante la posibilidad de emigrar, contactarse con el extranjero, puede aparecer un secreto rechazo por lo diferente. Será importante que trabajes ese rasgo, esa rigidez, para que puedas abrirte a nuevas creencias. Ya, entonces este decanato es el que puede quedarse mucho como en lo que creen, en las cosas que ya son, digamos, verdad absoluta para ellos. Entonces eso les afecta un poco en sus relaciones, ¿no? Sobre todo en cuanto a la mirada que tienen de las cosas y ese intercambio con los demás, las posturas, las visiones, ¿ya? Las ideas. Entonces es importante la flexibilidad ahí, integrar, sobre todo para este decanato, integrar a su signo opuesto que es Géminis, o al menos trabajar con su Mercurio, ¿ya? Y el segundo decanato ya es mucho más cambiante, por un lado, emocionalmente hablando, eh, es más hogareño también, quizás de los tres decanatos, que los Sagitarios se dice que son tan viajeros. Bueno, quizás este es menos viajero porque prefiere quizás quedarse más en su ciudad natal por un tema familiar, por un tema de nostalgia, ¿ya? Y bueno, una vez que ya hemos terminado este repaso por los decanatos, ya sabemos que el que va a recibir el primer impacto de Saturno va a ser el primer decanato. Nos vamos a ir a la carta para que vayamos viendo mes a mes también, porque a ver, ¿qué está pasando actualmente por Sagitario? Están recibiendo la oposición de Marte por Géminis, lo que los puede llevar a tener conflictos con la pareja, a tener conflictos con discusiones con la gente. Justamente Marte y Géminis deberían aprovechar este tránsito porque motiva que las personas los busquen, quieran contactarse con ustedes, deseen saber qué es lo que ustedes creen, piensan. ¿Ya? Sin embargo, si Sagitario, el tercer decanato, por ejemplo, que es más saturnino, ¿ya? No está disponible para este intercambio, ahí se van a dar estos enfrentamientos. ¿Ya? Si el matiz saturnino, digamos, que está ahí, no se flexibiliza frente a lo que el otro le quiere proponer, lo que el otro le quiere decir, bueno, ahí se va a encontrar con esa dificultad en las relaciones. Y cuando hablamos de oposiciones, tanto para Sagitario como para Géminis, que es el eje que estamos compartiendo estos días para sus tránsitos, claro, ahí se activan los temas con pareja en las oposiciones. Y en realidad con todas las personas que llegan a tu vida y que con la que tú estableces relaciones horizontales, ¿ya? Es decir, en igualdad de condiciones o más o menos en el mismo nivel tuyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este Marte en Géminis? Tenemos que hacer el equilibrio acá. Tenemos que considerar lo que el otro nos viene a proponer, considerar lo que el otro nos viene a plantear, porque Marte ya sabemos que genera discusión, genera polémica, ¿ya? Entonces, las personas van a estar muy dispuestas a discutir con nosotros, a discutir los puntos, y es una buena oportunidad para Sagitario para salirse un poco de lo que cree, ¿ya? Y comenzar a considerar lo que el otro piensa también, ponerse en el punto, en el lugar del otro, empatizar, ¿cierto? Para tratar de entender lo que el otro vive, piensa, cree, y no quedarse solamente con su visión de las cosas, que puede ser muy espiritual, elevada, idealista, ¿ya? Pero muy lejana de la realidad. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de hablar las cosas con la otra persona, conocer su punto de vista, conocer su experiencia, porque a veces las cosas
no son solamente como, no sé, nos relata un libro, sino que hay experiencia, hay emociones, hay sentimientos, hay conflictos, hay problemas, hay dolor. Entonces es muy importante conocer el punto de vista del otro, y creo que es importante el tránsito de Marte por Géminis, más allá de que pueda propiciar discusiones para Sagitario, es esta situación que se puede dar con las personas para Sagitario, en las que finalmente te obligan a escuchar al otro. ¿Ya? La otra persona es como que está muy ávida de hablar, de decir cosas, de decirte cosas. ¿Ya? Entonces hay algo que es muy geminiano, que es escuchar. Géminis es muy curioso. Y a Sagitario le hace falta escuchar. Le hace falta escuchar a los demás y no quedarse con lo que creen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en consulta, bueno, tengo la experiencia con gente de Sagitario que se queda mucho en eso, en lo que creen, y les falta poder abrirse a conversar las cosas. Justamente la experiencia geminiana. Por eso que insisto en que este tránsito de Marte por Géminis es importante, porque básicamente es como que el otro lado, la otra persona, te obliga a escuchar, te insta a conversar las cosas, aunque sea, bueno, quizás viene con un poco de rabia la persona por Marte a veces, o viene de forma impulsiva a decirte las cosas. Bueno, toma esa oportunidad para aprender a escuchar al otro. ¿Ya? Bueno, ese es el consejo terapéutico. Ahora, con Saturno, bueno, acá estamos en enero, empezamos así el año porque en realidad este tránsito de Marte viene desde hace meses, impactando, está en el grado 8 de Sagitario, por lo tanto, esto es como casi como Mercurio retrógrado, este Marte retrógrado, porque en Géminis funciona un poco así. Estamos como revisando lo que ha pasado en nuestra vida, porque Marte habla también de hechos, de cosas que hemos hecho. Y sobre todo para Sagitario se trata de cosas que han pasado con los demás. Bueno, con Géminis estamos hablando de situaciones, discusiones, a lo mejor repasando situaciones con hermanos, con vecinos, con parejas, historia también, cómo han sido nuestras relaciones, qué ha pasado, cómo ha sido la comunicación con nuestras relaciones en general, cómo me estoy comunicando. Y justamente, bueno, el tema que les señalaba anteriormente, el tema de escuchar. Géminis es un signo curioso que siempre quiere saber. Y si hay algo bueno en Géminis, que, bueno, a veces cansa un poco, pero es que preguntan mucho, ¿cierto? Preguntan, y está bien, porque ellos están así satisfaciendo su curiosidad, cosa que le hace falta a veces a Sagitario, que se queda con lo que ya conoce, porque, bueno, profundiza mucho y se queda con eso. Busca la verdad y ya se queda con eso. Pero bueno, estamos en tiempos en que hay mucha información, diversa información, entonces Sagitario no se puede quedar al debe, tan al debe de eso. ¿Ya? Hay mucha diversidad, por fin estamos llegando a un tiempo en la humanidad en el que se están aceptando las distintas realidades de las personas, como que estamos dejando de yo creo que el tránsito de Saturno por Acuario y ahora el que viene de Plutón por Acuario justamente se trata de aceptar definitivamente de que todos somos distintos. Entonces, claro, las clasificaciones, las etiquetas nos ayudan, son un aporte para poder buscar soluciones de abordaje a los temas, pero siempre hay algo que va a marcar la diferencia entre una historia y otra. Entonces también Sagitario debe abrirse a esa experiencia geminiana, a la experiencia de lo que nos plantean los signos de aire, que es el encuentro con los demás, el intercambio con los demás, el intercambio de ideas, de pensamientos y de desarrollar nuevas cosas también a través de ese intercambio, ¿verdad? Porque para Sagitario es ley lo que dicen los grandes eruditos, ¿cierto? Los libros clásicos, pero ya estamos como en otro mundo, entonces, bueno,
ya ese tipo de comentario ya puede ser conflictivo para una mente sagitariana, ¿cierto? Bueno, para no conflictuarlos más, vamos a continuar con los meses que vienen en adelante. Para eso vamos a avanzar con nuestro programa. Vamos a llegar hasta marzo, que es cuando Saturno llega. Ahí está, Saturno grado 0 de Piscis. Y bueno, y tienen acá un montón de planetas en Piscis. Ya de hecho, Neptuno es el que hace cuadratura a los Sagitarios. Esto, en el fondo, ¿qué trae Neptuno en cuadratura? Trae desilusiones, trae un poco de neblina mental, a veces poca claridad para Sagitario para ver las cosas tal cual son. Claro, mucha idealización de las cosas, y cosas como irrealismo, no sé, falta de concreción también. Entonces Neptuno genera a veces eh, falta de realidad, ¿cierto? Entonces ahí tienen que ayudarse mucho con sus puntos en tierra, con su Saturno, ya se tienen que ayudar en ese sentido porque como Neptuno es un tránsito tan lento, ahora está afectando más que nada al tercer decanato hasta que termine su tránsito, pero justamente trae esas situaciones. Tanto para Sagitario como para Géminis, ahí se puede ver que como Marte está en Géminis, esto también trae mucha desilusión para el signo opuesto que es Géminis. Pero para Sagitario lo mismo, o sea, quienes tengan el Sol en los últimos grados de Sagitario también están recibiendo esa cuadratura desde Neptuno, y el Sol viene a potenciar esa situación. El Sol se traduce en una figura masculina, en algunos casos se traduce en situaciones con sus padres, con sus figuras de autoridad también, y claro, puede traer una cierta tristeza, activar la conciencia en el sentido de ausencias de la figura paterna, cómo han afectado para algunos de ustedes las ausencias, la falta de concreción, la falta de presencia, la falta de consistencia de las figuras paternas en algunos Sagitarios, porque el Sol en Sagitario, para comenzar, ya nos habla para las personas con Sol en Sagitario de un padre que se pudo sentir distante, ya sea justamente por viajes, algo que se le atribuye a Sagitario, pero en la vida personal Sagitario tiende a manifestar distancia, distancia con sus afectos y en este caso con el padre. Hay una distancia emocional a veces, hay una distancia física, ¿ya? Hay lejanía. Y bueno, también hay padres que son muy religiosos, muy idealistas, apasionados por sus ideales, padres que enseñan, padres que trabajan en la docencia, padres que también a veces son muy severos en cuanto a su moral. Dependiendo de los aspectos de tu sol, va a ser realmente la experiencia sagitariana con tu padre. Y bueno, finalmente es eso lo que tú tomas de la energía masculina, seas hombre o mujer, y de ahí que tú representas esto en la energía masculina, que es básicamente el logro de tus metas, el poner sanos límites, tanto en las relaciones como en la vida en general, en la estructura de tu vida, ya todo lo que es más de la energía masculina. Bueno, Saturno entonces en cuadratura, Saturno en Piscis, porque eso es lo particular de este tránsito. Saturno en Piscis, un tránsito lento, básicamente nos habla de tratar de reestructurar un poquito nuestra zona pisciana, reorganizar, ordenar, planificar nuestra zona pisciana partiendo, mirándolo en nuestra carta natal, hay que partir por eso, ¿cierto? Eh, ¿En qué área yo tengo a Piscis? Porque ahí es que tengo que tratar de ponerme una meta para trabajar de forma positiva con Saturno, ¿ya?
porque también vemos muchas interpretaciones de Saturno como un maléfico, Plutón también, entonces bueno, todo lo que viene para Piscis, todo lo que viene para Acuario con estos tránsitos, pero si yo preparo el tránsito, sobre todo el de Saturno, porque Plutón ya sabemos que es planeta espiritual, transpersonal, es difícil el manejo, pero sí sabemos que iniciamos un ciclo nuevo con Acuario, el cual yo creo que nos lleva, lo he mencionado en los videos que he realizado, que nos lleva a una real igualdad a nivel global. No solamente aquí estamos hablando de una equidad social para los países que buscan están en esos propósitos, sino que ya a un nivel más global. ¿Qué quiere decir eso? Que en la entrada de Plutón por Acuario, el primer contacto que tiene es con los nodos de la Luna y eso, bueno, se traduce en una equidad a nivel económica. El eje Tauro-Escorpio, por donde están transitando los nodos todavía y donde van a estar transitando para esta fecha, cuando el 23 de marzo, cuando Plutón ingresa a Acuario, hace contacto con los nodos, perdón, Plutón, y este eje Tauro-Escorpio habla de la economía, de los recursos, de las finanzas, bueno, entre otras cosas, pero a nivel global vamos a empezar a conocer esa equidad, ese tipo de eventos. O sea, digamos que ahí ya nos marca el primer propósito de este tránsito. Y eso nos lleva a pensar que a lo mejor quizás esto implique que cualquier país pueda pasar por una crisis económica o vivir una situación en ese ámbito inesperada o eh, que pueda ganar mucho o perderlo todo. Asuntos taurinos, escorpianos, ¿cierto? Bueno, pero para nosotros en lo individual es trabajar el valor, ¿cierto? Es trabajar el valor, es trabajar el mundo emocional que nos adversa cuando queremos trabajar nuestro valor. También es trabajar nuestro valor para poder invertir más en nosotros. Es trabajar el autodominio, el autocontrol de nuestras emociones más densas, de nuestros traumas. Es darle un valor a nuestra historia, incluso a la historia que no es tan bonita, ¿no? Que es la historia de nuestros dramas, nuestros traumas, nuestras pérdidas más sensibles. Y en eso, bueno, los escorpianos son bastante más expertos que el resto porque viven esas experiencias de muerte y renacer, de pérdida y ganancia más de una vez en su vida. Bueno, Saturno entonces por Piscis nos habla de justamente tratar de poner un pilar ahí en nuestra zona pisciana, que es tan sensible, la más sensible de todas. Es donde están ahí nuestros miedos infundados, porque lo que está en Piscis nos habla de lo que está ahí en nuestro inconsciente. Y son historias que vienen de más allá de nuestra existencia, de nuestro nacimiento a veces. Historias de nuestra etapa prenatal, historias ancestrales, historias del alma y de nuestra infancia también. Ya, cuando nosotros no tenemos como un manejo tan consciente como para darle frente a las cosas que nos pasan. Bueno, lo primero entonces es que ustedes identifiquen dónde está su zona Piscis, los primeros grados de Piscis, porque ahí es donde ustedes van a vivir una situación que puede exigirles más de lo habitual. Puede alguien de esa zona, alguna persona de su zona Piscis, vivir una situación difícil que para ustedes implique una presencia que no están acostumbrados a dar, ¿ya? Un sostén, una
una responsabilidad extra que no tenían, digamos. Ya puede ser que alguien que está en una situación de vulnerabilidad finalmente comience a exigirles su ayuda o exigirles más presencia o exigirles su responsabilidad. Responsabilidad que a veces a Sagitario le cuesta tomar. Tienden a veces a evadir un poco el compromiso. Son personas más libres, ¿cierto? Se escurren un poquito de los compromisos a veces, no todos, obviamente, dependiendo de el Saturno de cada persona, también de otros puntos que hablan más de la responsabilidad y de la presencia, signos de tierra, y un Saturno con buenos aspectos, en una casa donde se pueda expresar bien ese Saturno. Bueno, ¿qué pasa si yo no soy tan del tercer decanato, que tiene un matiz saturnino también, pero vamos a ver cómo se expresa dentro de la sagitariano, porque también hablamos de esa estructura más moralista, exigente. Pero, ¿qué pasa con este aspecto de Saturno para los Sagitarios que no tienen bien integrado su Saturno? Ahí lo pueden vivir de forma bastante conflictiva. De hecho, la cuadratura invita a tomar acción sobre lo que trae este tránsito, a resolver, ¿cierto? Yo tengo que hacer algo, es como una energía marcial, tengo que hacer algo al respecto, no puedo quedarme como padeciendo este estrés, esta situación que me conflictúa sin hacer nada. Yo tengo que tomar primero responsabilidad. Incluso antes de eso, yo tengo que primero aceptar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Es el conflicto que yo tengo que identificar entonces entre mi zona Piscis y mi zona Sagitario. ¿Ya? ¿Qué es la verdad que está ahí? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa realidad que tengo que aceptar? ¿Cuál es esa situación que tengo que yo aceptar? ¿Ya? Porque en Piscis, según donde yo tenga Piscis, pero en Piscis hablamos, como les decía, de estos registros que están en las esferas inconscientes, entonces a veces es difícil llegar a eso. ¿Ya? Si yo no conozco mi historia prenatal, mi historia ancestral, no conozco, por ejemplo, de quién soy, con quién de mi historia, de mi clan, tengo afinidad, por ejemplo, por nombre. A veces se repiten los nombres, te ponen el nombre de tu abuelo, de tu tío. Ahí tienes una afinidad con ese ancestro y entonces tiendes inconscientemente a repetir su historia. Si tienes, por ejemplo, tu fecha de nacimiento o de concepción está muy cerca de la fecha de un ancestro, de tu padre, de tu madre, etcétera, para atrás, abuelos, abuelas, también vas a tener una resonancia, una afinidad con ese ancestro por fecha. Entonces tiendes un poco a ver, hay dos caminos cuando existe esta resonancia. Repetimos o reparamos, es decir, hacemos todo lo contrario. ¿Ya? Ahí uno tiene que identificar eso. Ahora, ese es el acompañamiento que yo hago en astroterapia cuando veo situaciones de este tipo, porque trabajo mucho con la energía pisciana, trabajo mucho con la casa 12, con los casadocinos, con las personas altamente sensibles, los PAS. Entonces tenemos que llegar a esos puntos, tenemos que hacer todo ese análisis. Y no es fácil porque las esferas piscianas es como un océano que es muy profundo y que no te deja ver mucho, ¿cierto? Está muy oscuro ahí. Y para eso es que uno tiene que analizar cada punto y recibir bastante retroalimentación también de la historia de la persona, toda la información que tiene esa persona. El consultante es valiosa y contribuye al proceso de despertar de conciencia, porque yo diría que Saturno en Piscis
puede venir a ser un despertar de conciencia. Cuando el Sol entra en Piscis tenemos también la oportunidad de despertar a lo que está en el inconsciente. Es un buen momento para terapiarse o para ir a esa información que está ahí, indagar en nuestro árbol genealógico, indagar en nuestra historia, indagar, preguntarle a nuestra madre, por ejemplo, si la tenemos todavía, qué pasó mientras estábamos gestándonos. Ya es buen momento porque ahí está la conciencia, el Sol en Piscis. Y ahora Saturno, que es realidad pura, que es como, oye, esto te pasa por esta situación. Y esto te va a seguir pasando mientras tú no hagas consciente lo inconsciente. ¿Ya? Entonces cambia esta realidad, despierta esta información y cambia esta realidad. Es bastante interesante lo que puede traer el tránsito Saturno por Piscis para quienes se trabajen en ese plano de lo inconsciente. ¿Ya? Por otro lado, activa justamente esas situaciones de temores. A ver, Saturno tiene una dimensión que, claro, que es desafiante, que en Piscis nos habla a veces de solidificar esos miedos. Es por eso es que yo tengo que ir a revisar cuáles son esos miedos que yo tengo, sobre todo si tengo planetas en Piscis. ¿Cuáles son esos miedos? ¿De qué se tratan? ¿Dónde está mi zona pisciana? Y ahora que voy a vivir este tránsito, bueno, empezar a aceptar esta realidad, verla primero. Eso yo les decía, lo primero que hacemos con Saturno es ver esta realidad, porque es como que te llega a tu vida, como que se concretiza, se solidifica, se vuelve real, ¿cierto? Esto que antes no era real, ¿cierto? Y como en Piscis tenemos cosas como tan sensibles de nuestra vida, cosas que nos dan tristeza, que nos asustan, cosas que no entendemos, todas las carencias y las ausencias, porque detrás del miedo, ¿qué hay detrás del miedo? Hay carencia, hay carencia. Los Piscis, las personas que tienen Sol en Piscis, no vamos a decir que tuvieron un padre religioso que pasaba todo el día meditando, o un pintor, un artista, un gran artista. Sí, puedo ser un artista, sí, puedo ser una persona que desarrollaba su espiritualidad, que meditaba mucho, pero ¿para qué vamos a, a quedarnos con que, o sea, ¿para qué cómo vamos a pensar que solamente la persona experimentó lo positivo de Piscis? Con la experiencia pisciana se siente carencia, sobre todo del padre, que tiene que hacer una presencia muy sólida en la vida de un niño. Y el Sol en Piscis no manifiesta eso, ¿entienden? Eso no, no lo manifiesta. Pueden ser muy amorosos, sí. Muy incondicionales, sí. Pero de igual manera hay una carencia ahí. Hay una ausencia. Lo mismo cuando el Sol está en la casa 12. Bueno, entonces en la casa pisciana están estas situaciones de alta sensibilidad, de hipersensibilidad. Y si Saturno entra ahí, algo de eso se vuelve real. Si por ejemplo yo tengo a Piscis en la casa 4 de la familia, puede ser que un familiar lo esté pasando mal. Puede ser que si yo tengo a Piscis en un área de la salud, se solidifique, se concretice una sintomatología ligada a la salud mental y yo deba tomar responsabilidad sobre eso y visitar a un psicólogo, a un psiquiatra, tomar responsabilidad, me hago cargo. Pero antes de hacer eso, yo vivo la situación, se concretiza, se solidifica, yo la veo, yo acepto esta realidad y de ahí me hago cargo de ella. Eso es lo que trae Saturno
Y si alguien dice, pero ¿puede traer algo bueno Saturno? Eso depende de ti. Eso depende netamente de cómo tú enfrentes este tránsito. Si tú lo enfrentas con madurez y responsabilidad y primero aceptando la realidad, claro que sí, porque Saturno, el tránsito de Saturno es lento, 2 a 3 años. Lo primero que yo hago con Saturno, una vez que acepto la realidad y me decido a enfrentarla o a hacerme cargo de ella, lo primero que yo tengo que hacer es ponerme una meta. ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener al finalizar este tránsito? Porque si mi Sol va a recibir este aspecto duro de Saturno, una cuadratura, que es un conflicto interno que vamos a sentir, puede ser en nuestra salud, porque el Sol representa nuestra salud, puede ser una situación con nuestro padre, porque el Sol representa al padre, con nuestro éxito, con nuestro trabajo, nuestro reconocimiento. El Sol los representa a ustedes, los sagitarianos. En esencia, ¿quiénes son? Entonces empiezo a quizás esta idealización que yo tenía de quién yo soy, llega Saturno y dice, no, es que tú eres esto en este momento. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahí tú tienes que empezar a trabajar sobre eso. Yo quiero convertirme en quién quiero ser, eso es el Sol. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y desarrollo mi yo soy. El Sol, yo lo puedo desarrollar, o sea, a eso vengo. Es mi esencia que debo explorar. Y a Sagitario que le encanta ir a lo grande. Bueno, ahora Saturno, aprovéchalo. Ponte una meta sobre tu yo soy, sobre tu identidad. ¿Y cuáles son los miedos que debes enfrentar para lograr esos objetivos de crecimiento y expansión sagitarianas? De ir a la aventura, aventurarte, trascender tus propios límites. Y ahí vas a tener que enfrentar tus miedos. Yo creo que se trata mucho de enfrentar los miedos porque Saturno en Piscis, enfrentar los miedos. Y muchas personas que, como Piscis trata la salud mental, van a tener que hacerse cargo de sus temas en esa índole. Y van a tener que enfrentar eso. Les va a costar porque una cuadratura no es fácil de trascender, pero si ya se preparan para eso, van a estar claros en que eso es lo que tienen que hacer. Y Saturno en Piscis entonces se trata de responsabilizarnos sobre esos puntos sensibles de nuestra carta, sobre esas personas que están ahí a lo mejor. A ver, en Piscis también, si lo traducimos esa zona Piscis en personas de nuestra vida, son esas personas que a veces nos mienten, a veces nos ilusionan y por ende nos desilusionan. Que están pero no están, son como invisibles. Y también son esas personas que son capaces de perdonarnos porque los tratamos pésimo alguna vez, fuimos muy moralistas con ellos, viéndolo del punto sagitariano, por ejemplo, enjuiciamos mucho a esas personas, emitimos muchos juicios sobre ellos, y aún así ellos nos perdonan, ellos hacen borrón y cuenta nueva. En Piscis están esas personas que nos pueden mentir, nos pueden engañar, nos pueden ilusionar, pero también esas personas que tienen una gran capacidad de perdón, que ponen la otra mejilla y que son capaces de sacrificarse por ti o por alguien que ni siquiera es nada para ellos. Se sacrifican. Ya yo voy, ya yo lo hago. Son algunas experiencias piscianas, no digo que para ustedes sea así en todo esto que yo he mencionado, pero son experiencias que ocurren con los piscianos. Son personas hipersensibles que si tú hablas sin filtro, como lo suele hacer Sagitario, les dices las cosas así como tan directamente, como lo hacemos las personas fuego, me incluyo. Bueno, ellos no lo van a tomar muy bien. A lo mejor no te van a decir nada, pero sí les va a afectar mucho, les afecta todo, les afecta desde cómo le dices las cosas, el tono de voz que utilizas, cómo los miras,
lo que hiciste, lo que no hiciste, cómo lo hiciste, todo les afecta porque son más sensibles. Entonces, si tú tienes un conflicto con esa persona, considera que puede ser porque fuiste deslenguado, te pasaste, ¿ya? Sagitario a veces se pasa, no tiene filtro, se pasa. ¿Y qué ocurre? Que la gente de tu vida, que está en la zona pisciana, se va a afectar por eso y quizás ahí te va a poner el límite. Te va a decir, ¿sabes qué? Contigo, no, ya no me la haces de nuevo. Ya sufrí y ya no me la haces de nuevo. Ya no te lo acepto. Te pone el límite. Saturno también habla de eso. Entonces ahí tú puedes estar conflictuado por esa situación, ¿ya? Por los límites que te están poniendo. O puede ser tú quien pone los límites frente a alguien que te ha estado ilusionando, engañando, y aceptas la realidad y dices, sabes que hasta acá, ¿ya? Puede ser para los dos lados, ¿ya? Una cuadratura no marca, bueno, todo, en realidad las oposiciones no señalan de que viene de tu parte o de la otra parte, porque puede ser de ambas o de un lado o del otro. Eso lo vas a tener que identificar tú. Bueno, entonces, a ver qué otro tránsito tiene Sagitario, que ya nos quedamos ahí en Saturno, pero es que... Entonces con Saturno ponte una meta, ¿ya? Piensa tú que el tránsito te va a afectar. Mira, vamos a ir viendo el avance de Saturno. Estamos en mayo y está en el grado 6, ¿ya? Para que vayan viendo que estamos en junio, está en el grado 7, un grado por mes. Estamos en julio y ya está retrogradando. ¿Ya? Entonces llega como hasta el grado 7 y empieza a retrogradar. O sea, por eso les digo, el primer decanato es el que va a recibir el tránsito de Saturno por Piscis en 2023, porque ahí comienza su retrogradación. Estamos en septiembre y Saturno sigue retrogradando en Piscis y además retrograda Neptuno también. Y en ese tiempo. Y octubre sigue retrogradando, noviembre sigue... me equivoco. Octubre retrogradando, noviembre directo, ¿ya? Noviembre y diciembre está directo y avanza hasta el primer grado, o sea, repasa 2023 dos veces el segundo decanato. Ojo, porque cuando retrograda como que ustedes van a sentir como que stand-by un poquito el conflicto, y después cuando se pone directo, de nuevo vienen las situaciones sobre esta responsabilidad, sobre estos límites, sobre esta realidad que se consolida desde su zona pisciana. Y ahí terminamos el año, ¿ya? Y como además, bueno, el primer decanato va a estar recibiendo esta cuadratura y el tercero está con Neptuno, ya está viviendo cosas más tristes, sintiendo soledad, sintiendo tristeza. ¿Sí? También deben cuidar la salud mental por Neptuno. La cuadratura de Neptuno se aísla mucho, se deprimen fácilmente. Bueno, acá también les viene muy bien un trabajo con Saturno, porque Neptuno los puede hacer, no los deja ver claro las cosas, no los deja ver claro la realidad, no los deja aceptar su realidad, no los deja verse a ustedes, no los deja ni siquiera verse a ustedes mismos tal cual son, el potencial que tienen, de qué pueden ser capaces, porque en eso la energía masculina, que es el sol y papá, en eso nos ayuda cuando somos pequeños, nos ayuda a ver quiénes somos y cómo nosotros somos capaces de ir más allá, trascender los límites, a los sagitarianos, digamos. Vamos creciendo, porque en el fondo no es lo mismo para nuestra psique, no es lo mismo que tu madre, que tu mamá te diga que bien lo haces, que hoy qué bien te quedó este dibujo, o qué bien saltas en la cuerda, o qué bueno eres en el deporte, o qué bueno eres en la escuela. No es lo mismo para nuestra psique que lo diga mamá a que lo diga papá. A veces se refleja muy bien eso, porque cuando, por ejemplo, eh, suelo darle este ejemplo en consulta, van a la plaza y cuando te caes y estás con tu papá es como que te levantas y te haces la valiente o el valiente, pero cuando te caes y está mamá, vas corriendo y llorando a que te contenga.
¿Cierto? Funciona un poco así. Entonces, cuando no tuviste mucha presencia de papá, de adulto, tienes que transformarte tú en ese propio padre que te dice, tú puedes, tú eres capaz, tú puedes ir más allá, tú eres valiente, eres el mejor, vamos. Oye, pero atrévete, lánzate, tírate por el resbalín, vamos. ¿Ya? Por eso es muy bueno para los niños que salgan con su padre a la plaza a jugar o cuando tengan que hacer algo que les da miedo, terapéuticamente hablando, a las madres, que son las mujeres las que escuchan más, o se acercan más a lo holístico, a la astrología y a todo en general, manden a sus niños con su padre para cuando tengan que trascender miedos, hacer esas cosas. Eso les va a ayudar mucho más, que sea algo más frecuente. Y ahí también están manifestando que hace falta una presencia también más fuerte del padre. ¿Ya? A veces no están los papás porque no están juntas las parejas, pero eso no significa que el padre no esté presente en la vida de un niño. ¿Ya? Ahí está la responsabilidad también saturnina. Porque, claro, la figura paterna a veces la persona la vive muy fuerte, muy severa, con un Saturno eh, muy fuerte, eh, pero ahí ya, bueno, uno ve una persona que tiende a ser muy estructurado, muy exigente consigo mismo, ya, pero la energía solar es la de la autoridad justa y necesaria, digamos. La que te ayuda a estructurarte, a ir más allá, a atreverte, a darte cuenta que tú puedes hacer eso que pensaste que no, pero junto a tu padre te diste cuenta, sí, sí podía, sí pude. Y está mi papá, entonces no me va a pasar nada. ¿Entiendes? Como que te genera esa contención, esa seguridad que debe dar la figura del padre. Entonces, bueno, esos son los principales tránsitos. ¿Ya? Obviamente hay otros porque se van moviendo los planetas y obviamente los tránsitos que pasan sobre todo por Piscis y Virgo y Géminis, porque son los que generan aspectos tensos hacia Sagitario. Entonces, cuando tenemos tránsitos por Virgo, ya que septiembre, ¿cierto? Eh, Ahí obviamente cuando están de cumpleaños los Virgo, acuérdense, para que ahí fíjense, septiembre está, por lo general, Mercurio va juntito con el Sol, a veces se juntan, a veces va antes o después, un signo antes, un signo después, pero ahí si yo tengo planetas en Sagitario, yo voy a tener cuadratura, o sea, yo tengo que considerar que si yo soy Sagitario, y o sea, voy a entrar en conflicto con personas de Virgo, personas de Piscis y personas de Géminis, ¿ya? Porque me generan justamente esos aspectos tensos. Pero si no tengo planetas ahí, igualmente cuando los tránsitos pasan por esos signos, se activan las situaciones, entonces yo vivo situaciones, quizás no con un Virgo, quizás no así literal con alguien de ese signo, pero sí con personas que están en nuestra zona Virgo, en nuestra zona Piscis, en nuestra zona geminiana. Bueno, cuando se trata de oposiciones, como les decía, son situaciones que se evidencian muchísimo con la pareja. ¿Ya? Pero como en el fondo no es que, bueno, las oposiciones hablan de enfrentamiento y también ya la astrología psicológica nos dice que los signos opuestos nos ayudan a equilibrarnos porque se complementan, nos debe complementarse porque es como lo lógico, ¿no? No puedo pensar que toda la gente va a ser como yo, que va a pensar como yo. Entonces cuando llega alguien distinto tengo que tratar de complementarme. Entonces lo nocivo es quedarme solo en mi punto y que el otro se quede solo en su punto y no poder llegar a acuerdos. Entonces en ese sentido los signos de aire son los que nos ayudan y nuestro Mercurio. Cuando tenemos un Mercurio complicado, ya ahí con eso ya sabemos que ese va a ser un desafío mayor para nosotros. Y si no tenemos mucho aire en la carta también, ¿ya? O sea, si no tenemos planetas en signos de aire, lo mismo, ¿ya? Si tenemos Mercurio retrógrado, a lo mejor también puede ser ahí un desafío mayor en nuestra comunicación, pero todo eso
al hacerlo consciente lo podemos ir puliendo poco a poco con la experiencia. La experiencia es lo único que ayuda a superar las cosas, atrevernos a vivir la experiencia y el tiempo. Y eso es experiencia saturnina. Por eso Saturno es un maestro, aunque algunos, no voy a apelar a nadie, pero algunos digan que son maléficos y que nada bueno traen. Claro, pero cuando tú no eres consciente, cuando tú no conoces tu carta, cuando tú no preparas tus tránsitos, claro, obviamente te pillan desprevenido y obviamente, aunque nosotros estemos trabajando nuestra carta con nuestros tránsitos y todo el cuento, igual se nos pueden pasar muchas cosas porque es mucho, no estás todo el tiempo así como obsesivamente viendo tus tránsitos y aún así, aunque hay muchos que también lo hacen, pero aún así se te puede escapar algo, entonces además que tú no estás solamente con tu carta natal viviendo tu vida, hay otras personas con las que estás interactuando y esas personas, incluso hasta los animalitos que traes a tu casa, también sus cartitas natales, su energía, si lo quieres mirar así, interactúa con la tuya y mueve cosas en tu vida. Entonces, ni siquiera viendo tu propia carta vas a poder tener toda la situación controlada, como lo quisiera tener un escorpio, que son como más controladores de todo. Pero es así, o sea, no podemos tener todo controlado, es imposible. Pero al menos estos tránsitos, sobre todo el de Saturno, hay que controlarlo, iba a decir, ya me puse escorpiona. Hay que prepararlos, planificarlos, porque y utilizarlo a tu favor. Sobre todo Saturno, yo les sugiero que lo ocupen para cosas del trabajo, porque para el ámbito personal Saturno es jodido, o sea, no es afín. Eh, Claro, cuando nos toca vivir un Saturno en una zona del ámbito personal, ya sabemos que vamos a estar en un ambiente donde la gente está muy exigida, está muy trabajando todo el día, que el trabajo se interpone de alguna manera en la relación, etcétera. Lo mismo Capricornio a veces, ¿ya? Pero traten de tomarlo, integrarlo, me encanta esa palabra, integrarlo a su favor en un objetivo laboral a conciencia, preparen así el tránsito de Saturno porque una cuadratura es pesada, es pesada. Entonces, como es un tránsito lento, ya empieza como que todo te cuesta más, todo te cuesta más, todo te cuesta más, incluso hasta sentirte enérgico, porque el sol es tu energía vital, hasta sentirte con energía ya no, ya cuesta un poco más. Entonces Saturno te dice, oye, hazte cargo de tu salud, hazte cargo de tu bienestar, hazte cargo de tu proceso de desarrollo de tu identidad, porque obviamente tú has venido a ser ese sol en Sagitario. Entonces, explora eso lo que más puedas, pero con responsabilidad, ahora te dice Saturno. Ahora no te puedes ir así como con la mochila a cualquier parte porque Saturno te va a poner complicaciones. O sea, no es un buen momento como para irse como a lo impulsivo del signo de fuego, la parte sagitariana aventurera, sin planificación. Con una cuadratura de Saturno, olvídalo, no, ahí sí que no. Tienes que planificar, ¿ya? Planifica. Mientras tengas una cuadratura de Saturno, segundo decanato está aliviado, tercer decanato está aliviado todavía 2023. Pero el primer decanato, olvídense de hacer cosas sin planificar. Este 2023, ¿ya? Planifiquen, organícense, aprovechen la energía de Saturno, que Saturno es lo que les va a dar resultados más sólidos para su vida y para ustedes porque es el sol el que va a recibir ese, esa cuadratura y lo deben integrar como un periodo de madurar, ¿ya? Porque a veces Sagitario, como todos los signos de fuego, somos medio infantiles, medio inmaduros, a veces como niños, ¿cierto? Pero tenemos esa cosa bonita, media infantil, los signos de fuego, pero a veces no nos toman muy en serio por lo mismo, entonces tenemos que cuidar ese rasgo. Pero, ¿qué les iba a decir? Bueno, Saturno justamente nos permite integrar experiencias para madurar, para volvernos más sólidos. Entonces, como el Sol también muestra
lo que es el éxito en el trabajo, el reconocimiento. Entonces es un buen momento para que ustedes busquen esa experiencia como ya más de forma más madura. Por ejemplo, no sé, en la carrera de ustedes, la actividad que desempeñen, pónganse una meta un poquito más desafiante para trabajar sobre eso. Y una vez que termine el tránsito Saturno, no necesariamente estos 3 años, pero sí, por lo general un buen resultado implica perseverar 3 años, y Saturno te pide perseverar, te pide ser muy humilde, cosa que a veces Sagitario de humildad a veces no conoce tanto, pero sí, con Saturno tienen que ser humildes porque tienen que aprender de los que tienen más experiencia, de los que ya llevan un camino avanzado, porque Saturno es maestro del tiempo. Entonces, el tiempo es importante, la paciencia. Y los signos de fuego no tienen paciencia. Quieren todo rápido, quieren todo al tiro, son impulsivos. Entonces, Saturno es una energía contraria a Sagitario. Hay que aceptar eso primero, ¿ya? Las cosas como son, dice Saturno. Y la práctica hace al maestro, es una frase saturnina. Humildad. Humildad, humildad en el sentido de que si yo tengo un obstáculo con Saturno, no puedo decir, no, mejor voy a hacer otra cosa. No, esto ya está, no me resultó. No, porque ese obstáculo, aprender de eso, justamente eso es la experiencia de Saturno, la maestría, volverte experto. ¿Ya? Entonces no puedes tirar la esponja, tienes que perseverar, tienes que ir, a ver, esto no resultó, ¿por qué no me resultó? A ver, ¿a quién le ha pasado esto? A ver, voy a ir a hablar con esa persona. A ver, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te resultó bien? Aprendo del otro. Aprendo de la experiencia previa de alguien más. No la mía nomás, porque a veces los signos de fuego creemos que las sabemos todas y no. Con Saturno no funciona así. Bueno, son los consejos terapéuticos aquí en Uranus. Y bueno, si les gustó este video, dale like y compártelo a otro Sagitario. Que estés muy bien, un abrazo y que tengas un exitoso y feliz 2023.